Nos quedamos ya en la anterior clase en esta última fase, haciendo remembranza a lo que tiene que ver con el método científico, que se dividían en dos grandes grupos. El primer grupo es la investigación cuantitativa y el segundo grupo es la investigación cualitativa. Ya sabemos qué es la investigación cuantitativa, ¿qué era? Ahí está en las diapositivas. ¿Alguien puede leer? Ya le hice. Listo. La selección del método y de diseño de métodos. Investigación cuantitativa. Diferentes clases y diseños de investigación descriptiva. Analítica, experimental, que se basan en la observación y medición de las variables del estudio. Pardo Listo. de Vélez, en 1998. Sí, listo. Bueno, esta es una definición que saco de Pardo de Vélez de 1998. Es muy importante saber que cuando nosotros hacemos investigación cuantitativa, nosotros vamos a procesar datos de información. Vamos a procesar datos numéricos dentro de nuestra información. En cuanto a la investigación cualitativa, ¿alguien más que desee leer? Yo le Listo. investigación cualitativa. Descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorporando la voz del participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos. Pérez Serrano, 1994. Listo. En cambio, la investigación cualitativa se trata de solamente obtener información a través de qué interacciones, a través de observaciones, incorporando la voz de los participantes. O sea, aquí los participantes van a poder opinar acerca de un tema o del tema que propongamos en la investigación y todo lo que opinen, nosotros vamos a poder detallarlo en nuestra investigación, más no vamos a poder nosotros hacer un análisis de esos datos, porque esos datos son recolectados por distintas personas, no van a poder ser expresados de manera numérica. ¿Sí? Hasta ahí claros. Como les hablé la clase anterior, hay dos tipos de investigación cualitativa y cuantitativa. En estos dos grandes grupos son los que se encuentran nuestras investigaciones. Cuando nosotros tratamos de investigación cuantitativa, vamos nosotros a hablar de tres tipos, que son las principales, por supuesto. La investigación descriptiva. La investigación descriptiva tiene por objeto describir, como su palabra mismo lo dice, describir y evaluar ciertas características de una situación particular en un momento dado. Por lo general, este tipo de investigación se lo cataloga como investigación transversal. ¿Sí? Porque se encuentra a lo largo de distintos momentos. Aquí pongo algunas etapas que tiene esta investigación descriptiva. ¿Sí? Primeramente tiene una elección del tema. Segundo, la búsqueda de bibliografía. Formulación de objetivos perseguidos, elección del instrumento, elección de la muestra, trabajo de campo, recogida y análisis de datos, aplicaciones estadísticas, interpretación y conclusiones, redacción del informe. Ya. Esos son los parámetros que yo debo seguir para yo desarrollar una investigación descriptiva. Primero, elijo el tema. Segundo, busco si existe en base a mi tema bibliografía, la suficiente, la que me ayude a mí a justificar mi investigación. ¿Sí? Formulación de objetivos perseguidos. Todas las metas o todas las acciones que vamos a tomar en cuenta para desarrollar la investigación. Elección del instrumento. ¿A qué me refiero con elección del instrumento? Cuando nosotros elegimos elegimos fichas de observación, cuando elegimos nosotros encuestas para poder nosotros obtener los datos, elección de la muestra, ¿cómo voy a elegir mi muestra? Ya hablamos la clase anterior de los tipos de elección de muestras. Trabajo de campo,
cuál es la población que va a ser beneficiada, cuál es la cantidad de la población que va a ser beneficiada y en dónde voy yo a desarrollar mi investigación. Recogida y análisis de datos, aplicaciones estadísticas. ¿Qué nuevas voy a utilizar? Si es importante utilizar Excel, si es importante utilizar SPSS o voy a hacer yo toda mi investigación, análisis solo a mano, ¿sí? Aplicando fórmulas a mano, o sea, dependiendo del tipo de, de aplicación o dependiendo del tipo de datos que seamos que acabamos de recoger, se puede procesar esa información. Interpretación y conclusiones. Mucho cuidado aquí en este caso. Cuando decimos interpretación, vamos nosotros también a no solamente a analizar los datos, sino cada uno vamos a contrastar. Vamos a comparar los datos unos con otros. Eso es una interpretación de datos. Vamos a comparar nuestros datos también con la bibliografía encontrada. ¿Sí? Y conclusiones. No solamente a base de mis datos voy a sacar las conclusiones, sino a base a toda la investigación que yo hice, voy a sacar las conclusiones de cada uno. Sí, dígame, señorita Diana. Lo último que dijo, ¿puede repetir, por favor? De interpretación y conclusiones. Ya. Interpreta. Cuando yo voy a interpretar algunos datos, sí, tengo que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, para yo poder interpretar, primero tengo que comparar este dato con este dato obtenido. Segundo, para poder interpretar, también tengo que comparar mis datos con la bibliografía que yo he obtenido, como estaban haciendo ustedes, en vinculación. Y tercero, yo esos datos que tengo también tengo que compararlos con otros datos de otras investigaciones, ¿sí? Para poder validar mi investigación. ¿Sí? Y al último, emitir conclusiones. No solamente se emite conclusiones en base a los datos, ¿sí? Se emite conclusiones en base a toda la investigación, en base a cada objetivo. A ver, el objetivo número 1 tengo tal cosa. De ese objetivo, ¿qué datos pertenece? Pertenecen estos datos. De ese objetivo, ¿qué marco teórico pertenece? Pertenece este marco teórico. Entonces, todo relacionado a ese objetivo, ¿sí? Yo respondo a manera de conclusiones abordando todo lo que tiene que abordar con relación al primer objetivo, que solamente, que es, ¿qué? Marco teórico del objetivo, que es datos de ese mismo objetivo, que tengo que yo plasmar en mis conclusiones. Y la redacción del informe. La redacción del informe no es nada más que escribir todo lo que yo ya hice. Redactar de manera detallada todo lo que yo ya hice. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la redacción que, si es que va a ser para que todos la lean, ¿sí? Para que todos la lean tiene que ser en un lenguaje común y corriente, en un lenguaje normal, para que todos puedan comprender. Ahora, si es que es una redacción para presentarlo en una universidad a distintos grupos, sí, entonces tenemos que utilizar ya el lenguaje más apropiado. Preguntas. Listo. Continuemos. ¿Ya? Tenemos la investigación experimental. Dentro de la investigación experimental, se supone que nosotros vamos a realizar un estudio en base a, como la palabra lo dice, en base a experimentación. Es en un sentido estricto a experimentar, ¿sí? O a manipular, ¿sí? Algún aspecto de la realidad en circunstancias rigurosamente controladas para poder estudiar los efectos que nosotros realizamos en esa manipulación. Entonces, la investigación experimental se trata de manipular cualquier aspecto de la realidad en circunstancias rigurosamente controladas para estudiar los efectos que esa manipulación implica. ¿Sí? Aquí tengo algunas etapas igual. Tenemos la elección del tema, búsqueda de bibliografía, formulación de la hipótesis,
Definir las variables, definiciones operativas e instrumentales, diseño experimental, selección de la muestra, tratamiento estadístico, análisis, discusión e interpretación de datos y redacción del informe. Como observamos, en las etapas de la investigación descriptiva hay algunos puntos que son diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, la elección del tema, el mismo. Búsqueda de bibliografía, el mismo. Aquí vamos a tener la formulación de la hipótesis, caso que acá no tenemos formulación de hipótesis, ¿se observan? ¿Sí? Porque nosotros aquí, en base a la experimentación, vamos a obtener un resultado. Podemos aquí, en este tipo de investigación experimental, formular hipótesis. ¿Formular qué? Supuestas conclusiones. ¿Formular qué? Supuestas respuestas que podemos obtener en base a mi experimentación. Definir las variables como definimos. Variable independiente, variable dependiente. Definiciones operativas e instrumentales. ¿Qué nomás voy a utilizar para hacer esa manipulación experimental? ¿Sí? El diseño experimental, bueno, eso ya es un cúmulo de procedimientos para que ustedes puedan desarrollar el experimento. ¿Sí? Si ustedes van a hacer toma de muestras, digamos, ya. Entonces, todos los pasos que ustedes van a desarrollar en la toma de muestras. Así es el diseño experimental. Selección de la muestra. Y hablamos igualmente en la clase anterior. ¿Cómo voy yo a elegir mi muestra? Tratamiento estadístico. Disculpe. La investigación experimental es la que se basa en experimentación. Primero, en la cual nosotros con la experimentación vamos a manipular un aspecto o circunstancia de la realidad que esté controlada por nosotros, para estudiar los efectos de esa manipulación. ¿A qué me refiero? Les pongo un ejemplo, como están haciendo ahora con el coronavirus. Están buscando sujetos de estudio No que están en circunstancias controladas para probar yo las nuevas vacunas. ¿Sí? Para ver si hace efecto o no esas vacunas en el individuo. Eso es lo experimental. Entonces yo tengo que anotar todo lo que le cause a ese individuo con este procedimiento. ¿Sí? Entonces, para yo hacer este tipo de investigación experimental, yo tengo que cumplir algunas etapas. ¿Sí? Que les pongo aquí que son 10 etapas. La primera, como siempre, elección del tema. La segunda, de igual forma, búsqueda de bibliografía. La tercera, formulación de hipótesis. Si yo aplicando la vacuna del coronavirus ya se va a curar o no se va a curar. Si tengo que hacer yo otros procedimientos para poder identificar si mi paciente está reaccionando ante el patógeno o o el antígeno o el anticuerpo que le acabo de inyectar. ¿Sí? Defino también variables. ¿Cuál es mi variable dependiente? ¿Cuál es mi variable independiente? Definiciones operativas e instrumentales. ¿Qué nomás voy a hacer? ¿Cuál es el protocolo que voy a cumplir para desarrollar mi investigación? Les pongo otro ejemplo. ¿Alguien me puede decir cuál es el protocolo para yo poder inyectar correctamente? Los 11 correctos, los 4 yo, material listo, lavado de manos. Ya. Todo eso tienen que poner ustedes donde dice definiciones operativas, instrumentales y diseño experimental. Todos esos pasos que ustedes van a tomar en cuenta para desarrollar esa investigación o para desarrollar ese tipo de operación o ese tipo de manipuleo en el caso de los pacientes. ¿Sí? Selección de la muestra. Ya como hablamos la clase anterior, podemos elegir de manera aleatoria, podemos elegir de manera sistemática, como quieran elegir la muestra. Eso ya es el criterio de ustedes. En cuanto al tratamiento estadístico,
como ustedes ya hablan de investigación experimental, ¿sí? Siempre debemos tener cuidado de nuestros resultados. Todos los resultados obtenidos o todo lo que tengamos de resultados va a ser procesado. Podemos tomar en cuenta aquí, en el caso de investigación experimental, las 3 desviaciones estándar. La línea de tendencia central, varianza. ¿Sí? Podemos tomar en cuenta esas tres principales, esos 3 principales instrumentos estadísticos para nosotros obtener información correcta de cada uno de los resultados que vamos obteniendo de manera experimental. Análisis y discusión e interpretación de datos. De igual forma, como ya les hablé anteriormente, para yo analizar, discutir e interpretar mis datos, tengo que, primeramente, referirme a todos los datos obtenidos. Segundo, comparación de datos. Tercero, también tengo que comparar mis datos con todo mi marco teórico. Y cuarto, comparar los datos con otras investigaciones. ¿Sí? Redacción del informe. Como último punto. Hasta aquí preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? Dicen una cosa, por favor, si me puede dar el concepto de investigación experimental, por favor. Ya. Este apartado de tratamiento estadístico, ustedes van a tener libre predisposición para poder desarrollar según su experimento, según su investigación. ¿Sí? Si ustedes necesitan más estudios, más parámetros estadísticos que los que yo les estoy dando, pueden utilizarlos. ¿Sí? Pero los principales que les estoy dando son estos. Primero, la media o línea de tendencia central. Segundo, primera desviación, segunda desviación y tercera desviación. ¿Sí? Primera, segunda y tercera desviación estándar. Y tercero, la varianza. Es lo que más se utiliza. Ahora, ustedes pueden utilizar menos, ustedes pueden utilizar más, ya depende de lo que demande la investigación. ¿Sí? Porque no es, esto no depende de cómo van a utilizar ustedes, no, esto depende de lo que diga mi investigación, de cómo yo voy a interpretar mis datos, de cómo a mí me hace falta o no me hace falta disgregar mis datos. ¿Sí me comprenden? Esto está sujeto según la investigación que ustedes se planteen. Ahora, si van a hacer una investigación no tan compleja, ¿sí? Pueden utilizar solamente línea de tendencia central y punto. Y ya está. ¿Sí? Pero mientras más compleja se hace, más tratamiento estadístico debemos dar a nuestra investigación. ¿Preguntas? La investigación analítica. ¿Alguien que me pueda leer las etapas? Yo. Ya, siga, señor Henry. Ya, elección del tema, búsqueda de la bibliografía, formular la hipótesis y especificar las variables que estudiamos relacionadas, instrumento y definición operativas de las variables, diseño experimental, selección de la muestra, tratamiento estadístico, análisis, discusión e interpretación de los datos y redacción del informe. Como ven, prácticamente se repiten algunos pasos, ¿sí? Pero el concepto es diferente. La investigación analítica podemos definirla como los trabajos de investigación, copiarán, podemos definirla como los trabajos de investigación que permiten establecer las relaciones que se producen entre las variables estudiadas. ¿Qué tanto de relación tiene mi variable independiente con la variable dependiente? Pero no se puede asegurar las causas en función a los resultados obtenidos. Licenciado.
Sí, entonces, aquí nosotros vamos a analizar entre las dos primeras variables, variable independiente y variable dependiente. ¿Cómo podemos relacionar estas dos variables? ¿Sí? ¿Cómo nos van a ayudar estas dos variables a resolver el problema de investigación? Y para eso, de igual forma, tenemos las etapas. ¿Sí? La elección del tema, búsqueda de bibliografía, como siempre les he dicho, ya. En todas las investigaciones va a existir el tema y la búsqueda de bibliografía. Formular las hipótesis. ¿Cuáles son los instrumentos y definiciones operativas para las variables? ¿Qué nomás voy a utilizar yo para operacionalizar mis variables? ¿Qué instrumentos voy yo a utilizar para yo recoger la información? La selección de las muestras. ¿Cómo voy a obtener mi muestra? Tratamiento estadístico. ¿Qué nomás voy a utilizar? Voy a utilizar línea de tendencia central, voy a utilizar media, voy a utilizar varianza. Cualquiera de ellas. Análisis y discusiones de interpretación de datos. Ya hablamos también. Y redacción del informe. Eso es todo lo que la investigación analítica tiene. Como pueden observar ustedes, la investigación es prácticamente, las etapas dentro de la investigación es prácticamente las mismas. Son prácticamente lo mismo. Cambios son alguno y otro parámetro que puede aumentar o disminuir. Ahora vamos a hablar acerca de la investigación cualitativa. ¿Alguien me puede leer las etapas de la investigación cualitativa? A ver, yo listo. Investigación cualitativa. Etapas de la investigación cualitativa. Elección del tema y búsqueda bibliográfica. Diseño del trabajo. Recogida de datos. Selección de las técnicas a emplear. Observación, entrevista, grupo de discusión, documentos personales. Las técnicas más usuales son análisis documental, entrevista individual, entrevista grupal o grupo de discusión, observación participante, del investigador en una realidad que de conocer, documentos personales o técnicas bibliográficas, análisis de los datos, análisis del documentación, validación, triangulación y comprobación con participantes, informe de la investigación. Ya, muchas gracias. Como se puede observar, este tipo de investigación cualitativa es mucho más trabajoso en cuanto a parámetros que cumplir. Primero debemos elegir el tema y la búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Segundo, hacemos un diseño del trabajo. ¿Qué nomás debemos tomar en cuenta para este diseño del trabajo? El muestreo o tomar muestras. ¿Cómo voy a seleccionar esas muestras? ¿Sí? Si vamos a utilizar un muestreo por conveniencia, un muestreo por cuotas, un muestreo, cualquier tipo o cualquier modalidad de muestreo que utilicen que ya vimos. ¿Sí? Pero en cuanto a la recogida de información, vamos nosotros a seleccionar técnicas como ya seleccionaron ustedes en vinculación. Van a utilizar observación, van a utilizar entrevistas, grupos de difusión, documentos personales. ¿Cuál va a ser el método en que ustedes van a hacer la colecta de esa información? Y las técnicas más importantes, como les pongo aquí, es análisis documental, entrevista individual, entrevista grupal o grupo de difusión, observación, participantes, documentos, perdón, sí, documentales o técnicas bibliográficas. Entonces, en el análisis documental, nos vamos a basar en documentos. Todos los documentos que podamos obtener de cada una de las personas o de cada uno de los participantes para nosotros ingresarlo a nuestra base de datos estadísticos. Entrevista individual, lo que algunos de igual manera hicieron, fueron a entrevistar a funcionarios de la salud, con varias preguntas de importancia.
entrevista individual o grupo de difusión, cuando nosotros vamos o ponemos en duda un tema en un grupo y todo el grupo aporta para ese tema. Entonces yo, de ese grupo que me aporte con sus ideas para ese tema, voy a tomar nota de todo lo que me vayan acotando. En cuanto a la entrevista grupal o grupo de difusión, cabe recalcar que también se debe tomar en cuenta que este grupo está conformado de 7 a 10 personas. Sí, es un grupo numeroso, donde que yo puedo tomar datos de esas personas. Y no debo extenderme más de 1 o máximo 2 horas, porque ya saben que todo es tedioso. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar los fundamentales cuando se trata de una entrevista grupal o un grupo de difusión. Observación participante. Es cuando el investigador se inmiscuye o está dentro o se encuentra dentro de la realidad que quiere conocer. ¿Sí? Por ejemplo, yo me voy a hacer una investigación en X comunidad y yo voy a ver cómo tiene el estilo de vida cada familia. Entonces yo tengo que ingresar al hogar de cada familia y a vivir las experiencias que vive cada familia en ese círculo. Esa es la observación participante. Yo ingreso a ese círculo y observo todo lo que acontece a ese grupo. ¿Sí? Compartiendo vivencias. Documentos personales o técnicas bibliográficas. Aquí se deja constancia en todo momento la información de cada una de las personas. Esto se debe registrar en algún tipo de soporte y emplearlo en algún tipo de lenguaje. Por ejemplo, yo voy a registrar todos los datos personales de una persona que me los está dando a manera de grabación, a manera de video, anotaciones, como quiera. Pero son datos de cada una de las personas que vamos a hacer el estudio. Preguntas hasta aquí. Análisis de datos, análisis de contenido y categorización. En esta parte, nosotros vamos a hacer un análisis ya no con media, ya no con varianza, ya no con líneas de tendencia central. Vamos a hacer una medición de los datos tal y cual realizaron ustedes en vinculación. Cojo los datos, clasifico los datos y subo. O hago gráfico de barras o hago gráfico de pasteles. Pero ya no hago un estudio más a fondo de cada uno de los datos. ¿Sí? ¿Se me comprenden hasta ahí? En el caso de la cuantitativa, ustedes tenían que hacer ¿qué? Primero las mediciones. Segundo, tenían que plantearse líneas de tendencia central. Tercero, tenían que plantear ustedes primera, segunda, tercera desviación. Y si querían, varianza. ¿Sí? Aquí no. Aquí van a coger los datos, van a separar los datos, van a analizar cada uno de los datos, pero ya no con la media, ya no utilizando líneas de tendencia central. Ya no. Sino es básicamente como ustedes estuvieron realizando en vinculación. Cogían los datos, en base a esos datos hacían un conteo simple y lo expresaban ese conteo simple a manera de barras o en pasteles. Solamente expresando porcentajes, nada más. Preguntas. Es muy importante el siguiente apartado que viene que dice valoración, triangulación y comprobación con participantes. Toda la información que ustedes vayan a obtener dentro de lo que es investigación tiene que ser validada. Tienen que ustedes obtener datos verídicos de cada uno de los participantes. Tienen que darse cuenta si es que los participantes les están mintiendo. Para eso es importante la validación y triangulación y aprobación con participantes. Para yo poder obtener datos verídicos de cada participante. Y por último, el informe de investigación.
¿sí? El informe de investigación que ya les hablé anteriormente tiene que ser redactado de manera sencilla, dependiendo si voy yo a publicarlo para que todo el mundo lo lea, o tengo que escribirlo de manera más compleja, con términos complejos, para que personas de mi estatus lo comprendan. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Hasta aquí preguntas. Vamos a hablar a continuación acerca de las etapas principales del proceso de investigación. Hay que tomar en cuenta algunos puntos para nosotros desarrollar por completo una investigación. ¿Sí? El primer punto es formular y delimitar el problema. Ya habíamos hablado antes de formulación y delimitación del problema. ¿Sí? En ocasiones la importancia de obtener un tema interesante y significativo se pierde en la preocupación de utilizar procedimientos. Cuando yo me planteo un tema, ¿cómo voy a resolver ese tema? Si un tema es adecuado, viable, significativo, el trabajo o proyecto de investigación más cuidadosamente observado puede plantearse de manera muy correcta. ¿Sí? Como ya les dije anteriormente, yo para formularme un problema de investigación voy primero de una idea. Tengo esa idea, busco bibliografía y en base a esa idea que tengo yo formulo mi problema de investigación. ¿Estamos claros hasta ahí? Muchas de las veces, cuando nosotros hacemos una investigación, una recopilación de información en base a mi problema o en base a mi tema de investigación, vamos nosotros a tender a confundirnos o va a haber confusión cuando se quiere lograr un buen tema de investigación. ¿Sí? Así que nosotros debemos desagregar la información que en realidad necesitamos para poder plantearnos nuestro tema o problema de investigación. ¿Estamos claros? Revisar la literatura relacionada, ya habíamos hablado antes. Nosotros es muy importante revisar cada uno de los puntos que puedo yo tomar en base a mi tema de investigación, en base a lo que quiero yo investigar. Y no es que como me dijeron la vez pasada, ¿cuánto es lo mínimo? Nunca pregunten lo mínimo. Nunca se pregunta lo mínimo. Yo tengo que utilizar lo que sea necesario para desarrollar la investigación. No pienso que lo necesario sea unos 10. Pueden ir 20, 30, 40. La bibliografía que sea necesaria para que ustedes comprendan y puedan desarrollar sin ningún problema su título de investigación. De igual forma, el marco teórico. Yo ya revisé mi literatura, revisé toda la bibliografía que yo necesito. Ahora, para yo formular mi marco teórico, yo lo que tengo que hacer es ¿qué? Poner en orden toda esa bibliografía, en orden cronológico. ¿En base a qué? En base a mis objetivos que me formulé. De igual forma, los objetivos deben ser en orden cronológico. Todo tiene que tener un orden. Yo de toda la literatura revisada, porque no es que voy a revisar 10, 20, 30, voy a revisar cientos de bibliografías con distintas opiniones, de ahí voy a obtener yo las mejores para ponerle en mi marco teórico.
Identificar las variables de la investigación. Y con esto hasta aquí voy a terminar porque ya se me acaba. Identificar las variables de investigación. Es importante tomar en cuenta las dos principales variables. La variable independiente y la variable dependiente. Es importante categorizar esas dos variables. Y en otras palabras más sencillas les voy a decir a qué se trata las variables independiente y dependiente. Cuando nosotros hablamos de variable independiente, vamos a hablar nosotros de las causas. ¿Ya? Y cuando nosotros vamos a hablar de la variable dependiente, vamos a hablar nosotros del efecto. Entonces, independiente es la causa y dependiente es el efecto. Hasta aquí. Preguntas. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Sería identificación de variables. ¿Sí? La próxima clase tranquilamente ya podemos haber terminado este apartado y se termina la unidad 1. Sería el día sábado. Para la siguiente semana, tomarán en cuenta para la siguiente semana